La bancada del Frente Amplio y el diputado Colorado finalmente aprobó Fernando Amado. Recuerdan que el Partido Colorado no estaba de acuerdo, pero Fernando Amado sí, para votar el artículo 15 de la rendición de cuentas, que esto incluye una salvaguarda para que el Poder Ejecutivo pague cuando tenga el dinero las sentencias judiciales o arbitrales en su contra, sea de trabajadores o de empresas. Fernando Amado aportó un aditivo que establece que cuando las sentencias del Estado tenga que pagar superen los 10 millones de dólares, el Poder Ejecutivo podrá aplicar este mecanismo. Los funcionarios judiciales siguieron la sesión de diputados de Las Barras, obviamente muy atentamente. Recordamos que este reclamo viene de la ley de presupuesto vigente de 2011, que dispuso un aumento del 26% a los ministros del Estado, que incluía a los jueces, a los actuarios, a los defensores de oficio. Esto se debió hacer extensivo a todos los funcionarios judiciales, dados que quedaron enganchados entonces a los jueces. Con los jueces ya se arregló, con los otros actuarios se arregló, pero no con los funcionarios. Llegó a un acuerdo que era menor que aquel fijado en el presupuesto, que venía además de un problema interno entre Mujica y Astori. En la campaña electoral, Mujica le había dicho a Astori que se había quedado con el sueldo de senador cuando era ministro, que los ministros ganaban menos, y Astori le había dicho, no, lo que pasa es que el ministro trabaja mucho más que un senador. Entonces, cuando llegaron al gobierno juntos, porque eran presidente y vicepresidente, se acordó incluir en la rendición de cuentas un artículo que equiparara el sueldo de ministro al de senador, sin tenerse en cuenta que eso equiparaba el sueldo de los ministros del Poder Judicial, y atados a esos ministros, todo el personal todo el resto del Poder Judicial. Sí, bueno, siguen reclamando, ahora está entre 40 y 60 millones esa deuda, el Estado dice que no tiene para pagarlo, y ellos obviamente este artículo le modifica. Vamos a ver cómo viven esta jornada, porque ayer fueron además sacados de Las Barras. Vamos a hablar con Eduardo Silveira, presidente de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay. Buenos días, Eduardo, gracias por recibirnos. Un gusto, como siempre. ¿Cómo Igualmente. están? Buen día. Eduardo, ¿fueron desalojados ayer? Sí, efectivamente. Fuimos desalojados producto, digamos, de que la gente terminó con una suerte de bronca, sobre todo por el trato que reciben los funcionarios judiciales en ese debate, donde, bueno, se escucharon de todo tipo de expresiones, y nosotros seguimos sintiendo que hay una actitud clara del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del oficialismo en realidad, en un menosprecio a los funcionarios judiciales, que a esta altura del partido ya es una característica y que duele bastante. Entonces, bueno, como consecuencia se produjo ese desalojo una vez que se había votado, un poco por la actitud de 2 o 3 compañeros que, bueno, gritaron algunas cosas, pero nada del otro mundo que no se haya visto nunca, ¿verdad? Bien, ¿y qué opinan de la posición que tomó Amado en esta jugada, sobre todo con ese agregado de los 10 millones de dólares que obviamente ustedes quedan del lado de afuera, ¿no? Exacto, quedamos exactamente en la línea del lado de afuera. La actitud de Amado, de alguna forma, bueno, nosotros nos pareció hasta incomprensible. Primero en la medida de que había aparentemente un acuerdo entre la oposición para que el artículo 15 no se votara. Amado, bueno, en el último momento cambió el voto, se alineó con el oficialismo en una especie de acuerdo y terminó, bueno, aprobando o dando su voto para que se aprobara este artículo 15, este inciso que de alguna manera lo que hace es establecer un poco más de lo mismo. Si bien tenemos que celebrar de alguna manera que se haya derogado el artículo 733 porque veníamos peleando, que de alguna manera reconoce lo que veníamos planteando desde hace un tiempo, sobre todo a partir de que, bueno, este artículo nosotros teníamos un trancazo grande con la designación del fiscal. Esto se derogó en primera instancia en diputados, pero se incorpora casi que en su lugar este otro artículo que habla un poco más de lo mismo. Si bien es cierto que da un paso más en la medida de que establece eventualmente la posibilidad de que haya posibilidad de prever los montos suficientes en la próxima rendición y que se pagaría en el ejercicio siguiente, esto está agarrado de alfileres, porque claro, no nos da la certeza efectiva de que se vaya a pagar en el 2019. Claro, no, que el ejercicio... Es dilatar un poco más en el tiempo. Que en el ejercicio siguiente... Sí, perdón. No, que en el ejercicio siguiente se puede hacer lo mismo, manifestar que no se cuenta con los fondos... Y así tirándola para adelante. Claro. Suficientes y volver a postergar el paro. ¿Qué camino van a seguir ahora ante estos reclamos? Porque ustedes en Uruguay ya tienen una sentencia de última instancia firme, que es irrevocable y que establece que les tienen que pagar, y hace tiempo que tienen esa sentencia, pero no les pagan. Exactamente. Nosotros, en principio, bueno, vamos a seguir transitando todos los caminos que sean necesarios. A ver, nosotros anoche estuvimos reunidos, decidimos un paro general de 24 horas para el día de hoy, a nivel nacional, sin guardia gremial,
en repudio, digamos, a esta actitud, más bien al trato que reciben los funcionarios judiciales en las cuestiones presupuestales y en este tema que se viene dilatando hace mucho tiempo. Vamos a realizar esa medida en el día de la fecha y vamos a transitar el camino ahora en la etapa de senadores, que seguramente nos va a demandar un esfuerzo importante. Está difícil cambiar la situación porque la correlación de fuerzas sigue estando. Sí, bueno, el oficialismo tiene mayoría en el vamos Senado. a seguir. Claro, ahora, Claro, ¿por qué hablas del trato? Hablas del trato que reciben los funcionarios judiciales. Y lo dijiste un par de veces. Sí. ¿Cuál es ese maltrato? Sí. En principio porque, bueno, uno escucha, estuvimos todo el tiempo escuchando el debate, la verdad que, a ver, hay mucha gente que en estas cuestiones habla para la tribuna, pero particularmente el partido de gobierno y algunos legisladores fueron bastante duros en sus expresiones y mantienen esa actitud de cuestionar por qué se llegó hasta acá, cuál fue el camino que se transitó, cuestionar el origen de esto, cuando en realidad acá, como bien decían ustedes, ya está la sentencia firme, ya no hay que discutir estas cuestiones, ya es un tema que está laudado. Nos parece que lo que hay que encontrar es un camino de solución. Entonces, a veces cuando, bueno, intervienen algunos legisladores y en sus argumentaciones pretenden insistir en una discusión que se dio hace 6 años, bueno, en realidad a veces cansa un poco que sigan repitiendo las mismas cosas, que acá somos juez y parte, una serie de elementos que nosotros no compartimos. Nosotros lo que queremos a esta altura del partido, que está cobrado el penal, es que se patee. Si fue un metro fuera, un si metro fuera dentro, juez y parte, en todo caso, los claro. jueces puede ser, o los fiscales, no los funcionarios. Claro, ¿y la deuda, Eduardo, a cuánto asciende hoy, no? No. ¿Se mantiene igual o va generando, como Sí. le pasa a un ciudadano normal, moras intereses o el Estado paga lo mismo hoy o dentro de 30 años? La deuda sigue creciendo y en la propia argumentación, a ver, del diputado Sánchez, por ejemplo, la deuda hoy son alrededor de 60 millones de dólares. El diputado Sánchez, por ejemplo, decía, esto se va a pagar seguramente en 2 años con sus intereses. A ver, dentro de 2 años van a ser 100 millones de dólares seguramente. Claro. Esto cuesta, es mucha plata. No se puede manejar con tanta liviandad montos similares o este tipo de dineros, así como que fuera... ¿no? Creo que el tema acá es un tema de responsabilidad, creo que están tirando esto para adelante, eventualmente nosotros no tenemos la certeza de que esto se vaya a solucionar. Eduardo, hace 6 años que estamos en esto. Eduardo, Sí. para terminar, Sí, este es un reclamo de los trabajadores, obviamente, que le están reclamando al Estado y están defendiendo sus derechos. ¿Qué les dice la central sindical, Sí. el PIT-CNT? Bueno, la central sindical de alguna manera se ha expresado en el sentido de que las sentencias deben cumplirse y que debería procederse al pago de esta deuda. Lo han hecho en varias instancias, hay declaraciones, hay en algunos actos, ha formado parte de la plataforma de algunas movilizaciones. Lo que pasa que también, digamos, la central, este tema ya es un tema que hasta cansa a cualquier persona. Digo, venimos insistiendo permanentemente con una salida y la verdad la salida no llega. Bueno, la central está alineada con esta postura de que hay que cumplir con las sentencias. Bien, Eduardo Silveira, muchísimas gracias por este Eso es móvil. una definición. Sí, claro. Sí. Un gusto. como Un abrazo. siempre. Hasta luego, Pasen buena bien. Que jornada. pasen bien. Además son deudas laborales, ¿no? Sí, son eso- créditos laborales. Eso es lo que llama la atención, ¿no? No Porque es una en deuda definitiva- con una multinacional, son créditos laborales. Son muchos millones todos juntos, pero para cada trabajador no son muchos millones. Ah, obvio. No, y lo que nos involucra mañana cuando tengamos que hacer un reclamo al Estado, cualquiera de nosotros. Hoy si teníamos que ir cualquier a televidente. un juzgado. ¿Hace cuánto que venimos con paros, etcétera, en la justicia? Bien.